Bueno, no sé si ahí mejoró. Sí, hay mucho mejor. Bueno, cualquier cosa me avisan. Entonces, como les decía, lo que vamos a trabajar en este momento es básicamente ese pie que nos urge, que tiene que tener una rápida resolución, porque bueno, dentro de lo que tiene que ver con pie, siempre hay un axioma que nos dirige que significa tiempo es tejido. Es decir, mientras menos tiempo tardemos en solucionar un problema que afecta al pie agudamente, es la cantidad de tejido que vamos a ir cuidando. Bueno, entonces, ¿qué significa la estrategia Diabetic Foot Attack? Bueno, es una estrategia que lo que permite es darle herramientas al médico, poder intervenir e iniciar un tratamiento oportuno en un paciente que tiene afectado el pie y que probablemente, si las intervenciones no son realizadas en tiempo y forma, ese paciente vaya a la amputación de ese mismo. El Diabetic Foot Attack es una de las presentaciones más devastadoras del pie diabético, que se presenta generalmente con inflamación aguda, con necrosis tisular, que es rápidamente progresivo y generalmente puede o no en un inicio estar asociado con importantes síntomas sistémicos. Esa es la definición de foot attack, es decir, que es un pie que nos genera alerta, que cuando lo vemos nos genera un poco de, en ciertos médicos, ¿no? En donde uno está por ahí sensibilizado, en donde rápidamente hay que hacer una intervención y que generalmente estas intervenciones son hospitalarias. El Diabetic Foot Attack es una estrategia que comienza en el centro de salud, pero la resolución tiene que ser hospitalaria. Distinto es el screening del pie de riesgo, la educación diabetológica con respecto al cuidado del pie y el control y tratamiento de una úlcera estable que requiere un tratamiento de todos los días, que eso sí es de resorte de la atención primaria. Entonces, comparto esta foto, ¿sí? Esta foto es de un paciente que tuvimos en el centro de salud y fíjense que para algunos esto genera una cierta incomodidad y tal vez para otras personas no tanto. Bueno, ¿qué ven acá en este pie? Hay atrofia del tejido, hay como un dedo en resorte, hay edema, hay eritema, hay como supuración, está todo escoriado. Bien. Necrosis también en la planta, pareciera. O sea, Hay necrosis, bien. Hay una úlcera en esa planta. Una úlcera ahí. También hay micosis, hay signos de insuficiencia venosa y micosis en las uñas, que es re común. La También úlcera está sobre un punto de apoyo que parece patológico también, que está con zonas de hiperkeratosis. Una zona de hiperapoyo. Bien, es un pie que genera una alerta, ¿no? Bien. ¿Y ese pie? ¿Qué es lo que ven ahí? ¿Es un pie de Charcot ese ya? ¿O no? Impresionaría ser un pie de Charcot, bien. Y las lesiones parecen como más cicatrizadas. La de la planta del pie. No hay tantos signos de flebosis, pero sí hay. O sea, la piel está en una piel seca, hay deformidad. ¿Hay signos de flebosis o no? Yo no le veo signos de flebosis. Sí le veo como que son cicatrices y úlceras previas.
¿El resto qué dice? Igual ese edema que tiene, Mucho edema. Ujú. todo lo que la queratosis que tiene también arriba y esa úlcera que tiene en el medio, es símbolo de que algo no anda bien. Bien. Claro, la Vicky habla de las que tienen planta, que están como, que se nota que ha tenido varios procesos. Esa y la que está, es como que han sido procesos Pero- previos y ese sí está activo. Para mí ese sí es más flogótico el que está pasando. Bien, Claro, perfecto. pero quizás no está como infectado, me parece que a eso te referís, Vicky, sino que está como más fibrosado, ¿puede ser? Claro, le veo como el fondo un poco más limpio a comparación de la otra úlcera, o sea, el otro pie que vimos. Por ahí Bien. sí hay más signos de Parecido. edema, pero tiene el fondo de fibrina limpio, no le veo así infección como el otro. Bien, perfecto. Claro, parecería tejido de granulación de un proceso ya de mejora de la lesión. Pero volviendo a este pie, está bien todo lo que van diciendo, pero fíjense que hay una tumoración acá. Fíjense, esta parte del pie, ¿Eso no está coleccionado ahí abajo? Por el color, que está medio tensión. con esta zona. Es decir, impresiona que acá hay un relieve. Fíjense cómo está la piel, periúlcera, comparándola con zonas que aparentemente están sanas todavía. Tiene un mayor brillo, ha perdido por ahí las características de la piel habitual. Entonces, probablemente en esta zona hay también un proceso. Un poco transmitirle con esto que depende de quién mire al pie, depende de cómo esto va a evolucionar, ¿no? Porque fíjense que somos varias personas y de todos hemos dicho distintas cosas. Y tal vez la estrategia que hubiéramos tomado cualquiera de nosotros va a depender, ¿sí?, de la conducta que hayamos tenido y de lo que nos haya parecido, ¿no? Ese pie. Bueno, ese. Ese pareciera que está como más en vías de cicatrización, porque está como, bueno, además de la pista que te tira el Pervinox, que lo han limpiado, pero está como más limpio a la úlcera. Yo lo veo con mucho edema, muy eritematoso, y me llama la atención el color de las uñas como de isquemia. Está pálido en las uñas, no sé. Bien. Hay mucho edema, eso coincidimos, ¿no? En realidad, lo que decía la Romina, que le parecía una úlcera en vías de curación. Generalmente cuando una úlcera está en vía de curación, el tejido circundante no está tan edematizado, ¿sí? No hay tantos signos de flogosis. Es decir, una úlcera que va curando, porque para que la úlcera cure necesita el contexto en el cual la úlcera esté dentro de todo sano, ¿no? Entonces, fíjense cómo están acá los bordes, que tienden a ser sobresalientes, mamelonados, hay eritema. Fíjense en el edema que tiene en los dedos. Es decir, es un pie que no es crónico esto, que esto algo está pasando. Entonces son todos los signos que nos van llamando la atención en estos pacientes. Porque si uno tal vez le pregunta, ¿y cuánto hace tiene la úlcera? La úlcera probablemente la tenga hace tiempo. Entonces por ahí la úlcera no es el patrón que nos ayude a tomar decisiones con respecto a la urgencia o no, ¿sí? Bueno, y esto... ¿Qué les parece esto? Y ahí tiene tejido necrótico directamente. Pero en la Es decir, figura A
se ve bien inflamado, bien flogótico, y me imagino que es la radiografía la que está al lado, tiene un enfisema ahí, tiene aire. Tiene aire, perfecto. Bien. Bien de necrosis, Ujú. poco anaerobio, digamos. Y abajo, como dice la Lau, tiene ya el dedo necrótico. Y la radiografía no la veo bien ahora. La figura A es un proceso más inflamatorio, ¿sí? Más inflamatorio, agudo. Y fíjense que en el proceso a nivel del dedo es isquémico, obviamente, pero fíjense lo que sucede acá. Esto, recuerden que siempre, si en general los pacientes que tienen diabetes, el pie, uno logra ver, y más por la atrofia de los interdigitales, uno logra ver las estructuras tegumentarias, ligamentarias, en un pie sano. Cuando ya pierde toda esa arquitectura, hay edema. Entonces, eso ya es una sospecha de que algo agudo está pasando. Entonces, fíjense que frente a estos pies que vemos, que el reconocimiento inmediato y manejo agresivo urgente es de más que vital importancia para mejorar la supervivencia de la extremidad y del paciente. Entonces, frente a estos pies que uno ve, que a veces uno no sabe qué hacer con estos pies, lo importante rápidamente es reconocer si es un pie que está en riesgo, ¿sí? O es un pie que yo puedo seguir controlando y tal vez tomándome más tiempo en mi sitio de lugar de atención y no ser derivado al hospital. Entonces, eso es lo más importante que vamos a tener que hoy aprender, que es a reconocer cuál es el pie que tiene que irse al hospital rápidamente para trabajar en ese pie y que esa persona no pierda el pie, ¿sí? Entonces, como les decía, el aforismo que tomamos, que tiempo es tejido, ¿sí? El Diabetic Foot Attack es considerado como equivalente, ¿sí?, a tener un ACV o un JAM en diabetes en términos de intervención. Así como cuando nosotros tenemos un paciente con un ACV o un paciente con un JAM, rápidamente accionamos, tal vez indicamos la trombólisis o tal vez indicamos la resolución endoscópica de ese JAM para terminar con esta lesión y poder recuperar el tejido que puede estar afectado. Recuerden que en un pie que está infectado, que está edematoso, probablemente esté asociado una alteración en la circulación y ese paciente también esté en isquemia. Entonces, cuando vemos un pie de esta característica, tenemos que accionar como accionaríamos con un paciente con un ACV o un JAM. Los pacientes diabéticos generalmente por la polineuropatía no van a referir síntomas de la afección o generalmente los subestiman o si no, si los tienen, generalmente se presentan como flu síntoma. Entonces, la sintomatología en el paciente no es un dato que a mí me va a servir, porque en general los pacientes no se quejan del pie, ¿sí? Los que lo traen a la consulta son los familiares, que les llama la atención de cómo ven ese pie. El paciente como que si no le duele, se va adaptando a los cambios que día a día va teniendo y no consulta. Entonces, los pacientes con neuropatía diabética no refieren síntomas de isquemia, tampoco de infección, y siendo entonces la necrosis tisular el primer signo clínico que a mí me va a decir, este paciente tiene isquemia. Si ustedes tienen una úlcera, o, bueno, el dedo, obviamente ese dedo negro que vimos es un dedo típico de isquemia, pero si ustedes tienen un paciente con una úlcera, está localizado en los bordes laterales, en los dedos o en la parte superior del pie, no piensen en una úlcera neuropática, que fue por roce o que fue porque el paciente usa un zapato muy estrecho y se ha estado lastimando el pie. Piensen que eso puede tener origen isquémico y que es lo más probable. Las úlceras neuropáticas
son las úlceras que generalmente se ubican en la planta del pie, porque están en relación al hiperapoyo, a ese hiperapoyo que es patológico, a ese desbalance de la distribución del peso por alteraciones preexistentes ortopédicas, como puede ser, como decía el Alejandro, el dedo en martillo, el dedo en garra, el hallux valgus, el metatarso anterior. Es decir, son todas alteraciones ortopédicas que hacen que la distribución del peso, cuando uno camina, se distribuya diferente a lo que habitualmente hacemos. ¿Se acuerdan cómo normalmente nosotros distribuimos el peso al caminar? ¿Por dónde se sostiene el peso total del cuerpo en el pie? ¿Alguno se acordará? ¿O lo ha leído? ¿Te referís a los puntos de apoyo, digamos? Los puntos de apoyo, tal cual. Me suena la cabeza del primer metatarsiano, Esa es una. la del quinto. La del quinto, perfecto. Y hasta ahí llegué. El hallux es el otro, el dedo gordo. Es decir, es la estructura anatómica del pie que más soporta el peso. Cuando uno camina y despega el pie, todo el peso del cuerpo, ¿sí?, está distribuido en ese punto. Por eso ustedes fíjense que el dedo gordo, la planta del dedo gordo, la parte inferior, es un pulpejo bien importante, con mucha grasa, porque es el que amortigua la mayor cantidad de peso. Lo mismo pasa con el quinto y el primer metatarsiano. Si ustedes ven por debajo, la piel que hay en esa zona generalmente tienen mayor cantidad de tejido graso. ¿Por qué? Porque por ahí eso sirve de almohadilla. Y el otro punto de apoyo es el talón, ¿sí? Entonces son 4 puntos por los cuales nosotros distribuimos el peso. Cuando aparece una afección ortopédica, ese peso no se distribuye por esos puntos. Se altera. Por ejemplo, si tengo una hallux valgus, tengo un juanete, ya el dedo no va a despegar de la misma forma. Entonces el peso se distribuye. Cuando yo voy a despegar el dedo, tal vez lo haga con el borde lateral. Entonces apoya una zona que no está preparada para eso. Y ahí aparece la noxa, ¿sí?, de la neuropatía diabética. Entonces, si ustedes encuentran una úlcera en la planta del pie, probablemente sea crónica y sea neuropática. Pero si aparece en el dorso o en los laterales del dedo, eso es un dato que hay que tener en cuenta a la hora de sospechar un food attack y derivar rápidamente al paciente. Porque lo que vemos hoy, mañana, ya es un compromiso importante. Recuerden que la infección en el pie viaja a través de los tendones y no hay un freno para esta infección. Entonces se distribuye rápidamente a lo largo del pie y de la pierna. Entonces por eso necesitamos tiempo rápidamente de actuar para evitar esto, ¿no? Evitar obviamente lo que todos no queremos, que es la amputación. Y generalmente los médicos sin experiencia pueden subestimar la gravedad. Y nos pasa en la guardia cuando lo vemos. Bueno, a mí me pasa con mis propios compañeros. Cuando atienden un pie diabético, es rápidamente verle, darle un antibiótico y que vaya a la casa, ¿sí? Entonces, lo que no tenemos es la conciencia de riesgo que implica tal vez esa lesión banal que yo estoy viendo, pero que en el trasfondo yo puedo encontrar un montón de cosas y es lo que vamos a tratar de evidenciar hoy. Entonces, lo importante es tener, si ustedes tienen un pie de riesgo, están en la guardia, no lo subestimen, estudienlo, busquen bien y quédense tranquilos que ese pie no presenta una injuria aguda y que probablemente sea algo crónico. Entonces fíjense que tenemos 3 formas de presentación del food attack.
tenemos el típico, que es el pie infectado, ¿sí? Que es el que clásicamente vamos a ver generalmente, que es ese pie flogótico, que tiene una úlcera o tiene isquemia, que tiene neuropatía, tiene isquemia, y es un pie que vos lo ves y decís, bueno, esto sí, esto realmente está infectado y tengo que trabajar en esto. Y generalmente la causa del riesgo del pie es la infección. Generalmente la neuropatía y la isquemia son crónicos que predisponen a que ese pie se haya infectado, ¿no? Generando la puerta de entrada, que siempre es una lesión tegumentaria. Una úlcera, una celulitis, una lesión en la dermis del pie. La otra forma de presentación es la isquemia atípica, ¿sí? No es ese pie que el paciente viene gritando, que le duele la pierna, en donde rápidamente hacemos el diagnóstico de una isquemia aguda, sino que es una isquemia atípica. A este paciente lo tenemos que buscar, porque generalmente estos pacientes están en isquemia crónica, pero frente a un evento se descompensa y generan la situación aguda. Entonces estos pacientes rápidamente hay que identificarlos para poder darles un tratamiento y evitar así la progresión de la isquemia y la amputación. Estos pacientes generalmente consultan por otras cosas, pero hay que estar atento a cómo se presenta un pie isquémico. Y el otro pie que tenemos que tener en cuenta a la hora de estar en una guardia o en un centro de atención primaria y poder hacer la derivación oportuna es el Charcot, ¿sí? Es la neuroartropatía de Charcot. Entonces hoy vamos a describir estos tres tipos de presentación que nos tienen que alertar a trabajar rápidamente. Entonces ustedes ven este pie, ¿sí? Es un pie típico. Un pie que podemos ver frecuentemente y que seguramente han visto en algún paciente de ustedes diabético. ¿Qué tiene este pie? Una úlcera ahí en la zona de la cabeza del primer metatarsiano. Bien, ¿y qué tipo de úlcera impresiona? Neuropático. Impresión neuropática por la ubicación, ¿sí? Porque está en la planta del pie, por la hiperkeratosis que tiene, Crónica. ¿sí? Sí, una hiperkeratosis crónica que probablemente también sea la causa de la lesión del tejido. Y entonces, ¿cuál sería la conducta de ustedes si el paciente viene y les consulta por esta úlcera? ¿Lo derivan al hospital o No, lo quizás curan? ahí, sí, creo que lo curaría. Creo que si haría tratamiento antibiótico no lo veo muy bien. Y lo controlaría, no sé, a las 48 horas, si es posible. Ambulatorio. Bien, ¿y qué curación le harías? Con solución fisiológica y jabón blanco, ¿no? Una vez por día. Ujú. Bien, ¿eso se lo harías vos o le dirías al paciente que lo haga? Y depende de las herramientas del paciente. Quizás si vive cerca del centro de salud y hay posibilidades de que venga una vez por día, que venga y que la curen las enfermeras y nos aseguramos de que esté bien. Además de tener un seguimiento diario, que sería buenísimo. Y si no, que lo haga él, le daría los elementos, que lo haga él y que vuelva a las 48 horas igual. Bien. ¿Alguno propone otra conducta? A mí me genera duda como ese centro medio negro que tiene. No sé si es necrosis eso. El fondo. Si fuera así, claro, ese fondo medio, no sé si está necrótico, me genera dudas, pero bueno, si fuera necrótico sí lo derivaría, es urgente. Pero si no, haría lo mismo que la Laura, pero me genera Bien, duda ¿te la llama imagen. la atención?
Me llama la atención Claro, el fondo. el fondo que está medio negro, por eso parece necrosis. Perfecto. Muy bien. Generalmente la propuesta de las sociedades científicas que hablan o que estudian sobre pie diabético, en general la úlcera es de resorte de segundo nivel. Es decir, que la persona que va a abordar a esta úlcera tiene que estar formada en tratamiento de úlceras, porque en realidad lo que dijeron está bien, pero también lo que va a hacer es que esa úlcera no mejore y se perpetúe. Porque en realidad, para que esta úlcera pueda curar, yo voy a tener que hacer varias cosas. Y no solo el lavado superficial, sino que tengo que debridar esta hiperkeratosis que tiene, que eso es con un bisturí, ir sacando todo ese tejido, ¿sí? Y lo otro que tengo que dilucidar es que si ese fondo es un fondo sucio de la úlcera o es necrosis, y que tal vez debajo de esa escara yo me encuentre con otra cosa. ¿Mm? Entonces, ¿cuál sería la conducta correcta? Sería debridar todos los días, muy de a poco, ¿sí? Pero antes de empezar el debridamiento yo tendría que sacar esa escara. Y esa escara se saca con el bisturí y con una pinza y se ve qué hay en el fondo. Una vez que yo saco esa escara, lo que puedo hacer es hacer el test de la sonda acanalada, que el test de la sonda acanalada no es más que ni menos meter por ese agujero que queda sacando ese fondo sucio y ver qué toco en el fondo. ¿Sí? Lo mismo sucede con cualquier úlcera. Ustedes cuando estén frente a una úlcera, lo más importante hacer es determinar si esa úlcera llega al hueso o no llega al hueso. Porque si ustedes meten la sondita acanalada y sienten que el fondo no es blando, sino que es duro, que es hueso, tiene una sensibilidad del 100% para diagnosticar osteomielitis. Entonces, si ustedes no hacen todo eso, limpiar la úlcera, darle un antibiótico, es una mala práctica. Entonces, por eso es importante que la úlcera, si yo no estoy formado en tratamiento de úlceras, derivarla a segundo nivel para el tratamiento. ¿Sí? Y eso pasa siempre, eso lo vemos todo el tiempo. Vemos que las úlceras se perpetúan y que el paciente no logra mejorar la úlcera porque los tratamientos no son oportunos. ¿Sí? Porque si ese paciente, yo le saco la escara y con la sonda acanalada le toco el hueso, lo próximo que voy a tener que hacer, probablemente para diagnosticar una osteomielitis, es pedirle un estudio que me ayude a diagnosticarla. El gol estándar es la biopsia, como todos sabemos, pero acceder a una biopsia de estas características, primero el paciente no acepta. Entonces existe la resonancia magnética que nos permite evidenciar si hay o no osteomielitis. Porque el tratamiento va a ser diferente, no es lo mismo darle monoterapia para una celulitis pensando en un solo agente etiológico a pensar en osteomielitis, ¿sí? Donde el tratamiento generalmente mínimo son 8 meses, ¿sí? Y tiene que estar obviamente seguido por el infectólogo. ¿Sí? Entonces fíjense que una úlcera banal, que a mí me parece algo tan trillado, no termina siendo tan banal, ¿no? Entonces, eso es importante, que empecemos a que sí, a no primero normalizar las úlceras, a no generar una cuestión que es perpetuar la infección, la úlcera, y hacer derivaciones oportunas si yo no estoy preparado para trabajar en esto. ¿Sí? Entonces, frente a esto, lo que yo tengo que tener, ¿sí? Es un sistema que me permita, ¿sí? Digamos, ponerle, o que, a ver, sería
objetivar cuál es la gravedad de esa úlcera. Existe, digamos, en pie diabético, para poder clasificar una úlcera, existen un sinnúmero de scores. Han salido un montón, el Wi-Fi, la clasificación de Wagner, que son las que generalmente más se utilizaban. En el 2020 se hizo un gran estudio, en 2020 no, en el 2019 se publica en el 2020, donde se hace un gran estudio a nivel multicéntrico, en donde se evalúan distintos ejes para atención primaria, para médicos de primer nivel, para darles herramientas para poder categorizar en forma oportuna una úlcera. Entonces aparece lo que se llama el score de San-Elian. El score de San-Elian, ¿sí?, tiene 10 ítems que nos permiten, ¿sí?, ir clasificando en base a severidad a esa úlcera. ¿Y por qué es importante? Porque las úlceras que sean de baja severidad son de tratamiento ambulatorias, el mejor lugar es el centro de salud, mientras que úlceras de riesgo moderado a severo deben tener resolución a nivel hospitalario. Básicamente en un grupo, ¿sí?, en un grupo interdisciplinario que aborde esta patología y que esté preparado para hacer eso. En Mendoza no existe aún, hubieron intentos de generar equipos de pie diabético en los hospitales de segundo y tercer nivel, pero no se sostienen en el tiempo. Entonces, hoy en día, si nosotros queremos derivar una úlcera para ser tratada en segundo nivel, no tenemos. Ustedes saben que en el Hospital del Carmen existe un grupo, ¿sí?, que trabaja con respecto a esto, pero el problema es que primero no es interdisciplinario, porque hay solo una dermatóloga, y lo que se trabaja básicamente es screening de pie de riesgo. Es decir, en general la resolución de la úlcera la dejan librada al profesional tratante, al médico de cabecera, al diabetólogo de cabecera. Entonces, por ahí esto es un buen trabajo que ustedes pueden tomar en la residencia para empezar a categorizar sus úlceras para poder tener una mejor resolución. Entonces, cada vez que ustedes estén frente a un paciente que tiene una úlcera, le apliquen el score de San-Elian y puedan obtener de esta manera la significación frente a qué úlcera está. Entonces fíjense que ubica la zona de localización, si es la falange, si es el metatarso, si es el tarso, la topografía de la localización, esto que hablábamos, si es dorsal o plantar, si es lateral, si tiene más de 2 o más lesiones, las zonas también que están afectadas, si es una, si son 2 o son 3 zonas, si hay presencia de isquemia y no el pie ese que nosotros vemos que duele, eso es ya llegar tarde. Por eso una de las estrategias y que ustedes tienen que aprender a hacer, porque esto es una competencia del médico de atención primaria, es a evaluar a través del índice, acá está en inglés, que es ankle, que es tobillo, brazo, índice, no me acuerdo la palabra en inglés, no me va a salir, para que ustedes puedan categorizar el riesgo de isquemia que tiene ese paciente. Este índice tiene una sensibilidad y una especificidad mayor al 98%. Y es de fácil forma de hacerlo. Que vamos a ver cómo se hace. La presencia de infección, que es a través del eritema, esto alguna vez lo habremos hablado, es decir, si esa úlcera tiene menos de 2 centímetros de eritema, más de 2 centímetros, o el paciente tiene síntomas sistémicos.
el edema, si es periúlcera, si afecta al pie o a la pierna, o si es bilateral, asociado a comorbilidades. La presencia de neuropatía, que esta también es otra de las competencias que ustedes como médicos de atención primaria deben desarrollar, que es poder diagnosticar a través del monofilamento la polineuropatía y el diapasón, ¿sí? ¿Se acuerdan que evalúa el monofilamento? ¿Es la ¿Algunos se acuerdan? sensibilidad? Sensibilidad superficial, sería. Bien. Sensibilidad, perfecto. Superficial, ¿cuál? El tacto. Claro, pues no es la dolorosa. Bien. No es ni la táctil ni la dolorosa. No sé. La discriminativa. Porque con el monofilamento lo que ustedes hacen es solo reclutar una diminuta cantidad de motoneuronas, de neuronas. Mientras que el tacto, para poder generar la sensibilidad de tacto, requiere de reclutar mucho mayor cantidad de motoneuronas. Entonces lo que ustedes están haciendo con el monofilamento es discriminativo. Y con el diapasón, La vaquitis. profunda. Vibratoria, profunda. vibratoria, que es la palestesia. Perfecto. ¿Sí? Muy bien. Entonces, con esas dos herramientas, ustedes están en condiciones de diagnosticar neuropatía. No necesitan ningún otro estudio, ni potenciales evocados, ni un electromiograma. Es decir, con dos técnicas sencillas aplicadas en su consultorio, ustedes pueden diagnosticar neuropatía. Entonces, si el paciente tiene disminuida la neuropatía, si tiene ausencia, el paciente tiene ya directamente un charcot. Lo otro que evalúa es el área, ¿sí?, de la úlcera y la profundidad. Entonces, ¿Se cortó? Acá está cortado. entonces estábamos en el área. La profundidad, si está localizado a piel, si esa úlcera llega a tendones, a fascia, a músculo, o si esa úlcera llega al hueso o a alguna articulación. Entonces acá es de principal importancia la presencia de la sonda canalada. ¿La conocen, la sonda canalada? ¿Es la que se usa para sacar las uñas? Claro, es esa que se usa para sacar las uñas, que tiene como un canalcito y arriba como una mariposita. Entonces esa ustedes la meten en la úlcera, lo más profundo que llega, y ven que tocan en el fondo. Si sienten que es blandito, eso probablemente es tendón, fascia, músculo. Pero si ustedes llegan y sienten el hueso, eso es ya llegar a hueso y es signo del 98% de la presencia de osteomielitis. Y lo otro que también es ver en qué fase está esa úlcera, si está en epitelización, granulación, o sigue inflamatoria, está fea, no granula, el fondo sucio. En base a eso ustedes le van aplicando, obviamente, un punto a cada uno, ¿no? Y de eso vamos a sacar un score. Ese score lo que nos va a hablar es del riesgo de amputación de ese miembro. Entonces, si tiene menos de 10, el riesgo es muy bajo. Si tiene entre 11 y 20 es moderado, ¿sí? Y hay que empezar una terapia ya.
y si es entre 21 y 30 es de muy alto riesgo, ¿sí? Para, obviamente, siempre lo que estamos hablando es la amputación de la extremidad. Entonces, en base a esto, ustedes pueden categorizar fehacientemente qué tipo de pie tienen. No decir, bueno, a mí me parece que no, que este lo vamos a dar al hospital. No, a mí me parece que este lo podemos manejar. Bueno, estas son herramientas que hay que empezar a reconocer y poder aplicarlas para poder, digamos, tener mejor información. Y también les va a servir a la hora, si ustedes quieren encarar un trabajo científico con respecto a pie diabético, de tener información estructurada que sirva para ese tipo de acción. Entonces, cuando estamos frente a este pie, vamos a tener varias fases. La fase inicial, o el paso inicial que vamos a hacer, si nosotros sospechamos que ese pie es un pie de moderado o alto riesgo y sospechamos que está infectado, vamos a hacer la admisión hospitalaria, es decir, lo vamos a derivar al hospital. Básicamente, antes de derivarlo al hospital, lo que tenemos que descartar es que esa afección que está teniendo el paciente en el pie no esté teniendo síntomas sistémicos. Y básicamente lo que vamos a ir a buscar son signos y síntomas de sepsis. En el caso de que el paciente tenga síntomas y signos de sepsis, ya sea esté yo en el centro de salud o en el hospital, lo que voy a hacer básicamente es la resucitación con la fluidoterapia. Entonces, esta resucitación es como ya lo hemos visto anteriormente, que ustedes empiezan con cierta cantidad de líquido y en la medida que van evaluando el relleno capilar, van insistiendo en continuar con la resucitación. Lo otro importante cuando estemos frente a estos pacientes es el gesto infectológico. Siempre que tengamos un paciente con un pie, tenemos que saber qué bicho tiene. Eso es fundamental y es algo que nunca hacemos. Le ponemos el antibiótico, lo derivamos a la clínica, ¿cómo se llama? La clínica francesa, y bueno, y que Dios lo ayude. Porque en general el paciente es raro que esté en sepsis, es muy raro frente a una lesión localizada al pie. Entonces, como es un paciente, hablando obviamente de OSEP, no se va a quedar en el hospital porque no tenemos traumatología, es un paciente que es derivado, y la verdad que no nos interesa mucho trabajar en él mientras tenemos la demanda de otras cosas, pero es importante el gesto infectológico. Entonces tenemos que evaluar la presencia de colección. ¿Y cómo la evaluamos? A través de una ecografía de partes blandas del pie. Entonces, cuando tenemos un paciente en la guardia y sospechamos colección, la mejor manera de saberlo es a través de la ecografía de partes blandas del pie. Si no tuviéramos acceso a la ecografía de partes blandas del pie, porque no fue el ecografista, porque ya es más de las 8 de la tarde, nos va a servir la radiografía de pie. Y en la radiografía de pie, obviamente, vamos a ver signos indirectos de colección. Entonces esto que veíamos recién, presencia de aire, rarefacción del tejido pericircundante del hueso. A veces, si la colección está muy evolucionada, se puede ver un nivel en la radiografía. Y básicamente la radiografía también nos va a servir para sospechar la osteomielitis, es decir, que veamos el hueso rarefacto, veamos convolutos, que obviamente eso se ve en osteomielitis avanzada. Muchas veces por ahí en la radiografía no vemos nada y eso no descarta la presencia de osteomielitis. Por eso ahí es importante el signo de la sonda acanalada. Una vez que hacemos la ecografía de partes blandas del pie y que está localizada la colección, debemos realizar una punción con aguja.
para tomar material purulento y poder cultivarlo. ¿Dónde lo cultivamos? En un Bastec, ¿sí? Básicamente, porque lo que queremos buscar generalmente son gram positivos y negativos, y si no hay presencia de aire, los anaerobios, como se cree generalmente, son poco prevalentes en la infección del pie. Recuerden que la infección del pie siempre empieza superficialmente, entonces lo que más vamos a tener son cocos gram positivos. Con la aguja, la punción con aguja la tenemos que hacer desde, si podemos, un sector en donde la piel esté sana. Ingresar en dirección topográfica a donde se encuentra la colección, que generalmente lo marca la tumefacción, e intentar extraer contenido. Generalmente esto al paciente no le duele, porque un paciente que tiene esta característica es un paciente que está neuropático, entonces no hay ningún inconveniente, no hace falta usar lidocaína para poder hacerlo, y a pesar de que el paciente no tenga signos de sepsis, también es importante realizar hemocultivos, aunque el paciente lo veamos que está joya, que no vemos ningún signo de sepsis. El hemocultivo es el otro gesto que debemos hacer para poder obtener material para cultivo. ¿Tienen alguna duda de esto? No, Luis. Bien. Porque es importante que sepan esto, porque digamos, bueno, ustedes ahora en formación van a la guardia, pero por ahí cuando ya salgan de la residencia y estén haciendo atención primaria y tengan que derivar un paciente, no es lo mismo derivarlo con una hojita donde diga pie diabético a describir a ese pie, describir con el score de Snellian y proponerle al médico de guardia tratante las estrategias a resolver. Solicitar analítica para descartar sepsis, realizar gesto infectológico a través de ecografía, colección, intentar realizar punción con aguja para obtener un organismo, ¿sí? Antibiótico terapia empírica, es más, ustedes le pueden sugerir la antibiótico terapia empírica, ¿sí? Es muy distinto, y esto tiene que ver con la profesionalización de la atención primaria, que es algo que yo todo el tiempo trato de incautarle, tanto a los alumnos de la PFO, que rotan con nosotros, como también a ustedes cuando rotan con nosotros, y a mis propios colegas, ¿no? Que tenemos que ser, profesionalizar esto, y que mucho de lo denostada que está la atención primaria tiene que ver con la historia y cómo la atención primaria ha sido muchas veces parte de médicos que por ahí no tenían formación, y entonces, bueno, eso llevó a esta situación. Entonces, todo esto es importante para eso. Para que ustedes digan, bueno, pero yo no voy a hacer esto porque no voy a estar en guardia. Pero bueno, a veces sucede que por ahí a muchos nos gusta la guardia y nos quedamos en las guardias, y a otros que no. Bueno, esto es importante hacerlo. Porque tal vez el médico que está en la guardia no tiene idea, y con esto es una forma de poder ayudarlo también al paciente. Porque el paciente también puede generar en la guardia presión para que estas cosas se puedan realizar. Bien, entonces una vez que yo hice el gesto infectológico, ya sea la obtención de cultivos, preferiblemente la muestra del tejido, tengo que empezar con antibiótico terapia empírica. Sí, muchas veces nos pasa que por ahí, cuando a mí me ha pasado que han llegado los pies, le he hecho la ecografía, la
ecografista me ha dicho que tiene una colección que se encuentra generalmente, está localizada siempre en el medio pie, entre donde están los tendones y las cubiertas sinoviales, no me sale el nombre, pero de eso que cubre al músculo, que son las fundas Fascias. sinoviales. O aponeurosis. Fascias, perfecto, muchas gracias. Aponeurosis, ¿no? No, las fascias. Sí, las aponeurosis. En realidad vieron que el músculo, sí, está por la aponeurosis, básicamente, que es donde se encuentra el líquido sinovial, para cuando el músculo se contrae, tenga lubricación y pueda moverse. Bueno, generalmente están localizadas en esta zona, son profundas, por eso la aguja tiene que llegar bien profundo, siempre en perpendicular a la piel. Muchas veces me ha pasado que no he logrado tomar tejido líquido, es decir, he intentado aspirar y no viene, he cambiado la dirección de la aguja y muchas veces no viene. Entonces, bueno, por ahí, si yo tengo la úlcera con una pinza, yo puedo debridar un poco de tejido, ¿sí? Y enviar un poco de tejido mezclado con solución. A veces he hecho eso, ¿no? Mezclarlo en la solución fisiológica y mandar el tarrito de orina con un poco de solución fisiológica y un poco del tejido ahí en esa solución. Generalmente los hemocultivos los dejamos para cuando hay infección grave, pero hay mucha evidencia que habla de que el paciente que ya tiene una colección ya está haciendo bacteremia. Entonces, por ahí también es importante hacer hemocultivo aunque no esté séptico el paciente. Generalmente, en un paciente que tiene una infección aguda que no está tratado previamente, es decir, que no viene tomando antibiótico terapia empírica, cefalexina, Optamox, clitamicina, ciprofloxacina, que es lo que más frecuente vemos que le dan a estos pies, siempre voy a sospechar un coco aerobio gram positivo. Y generalmente las infecciones son monomicrobianas. Vieron que muchas veces hablamos de que son polimicrobianas, que están asociadas a anaerobios. En general, la infección en el pie diabético son infecciones monomicrobianas y son cocos positivos. Estáfilo o estreptococo. Si las heridas son profundas o crónicas, generalmente y vienen tratadas reiteradamente, ahí debo sospechar flora polimicrobiana, incluida la aeróbica, las bacterias gram negativas y anaerobias obligadas. Entonces, este es un dato importante a la hora de pensar en la antibiótico-terapia empírica que yo le voy a indicar a ese paciente. ¿Cuándo sospecho osteomielitis? Cuando la técnica de la sonda canalada es positiva, es decir, tiene un valor predictivo positivo del 92%. Entonces, la alta sospecha de osteomielitis es tener un test de la sonda canalada positivo, una radiografía de pie con imágenes sugestivas de osteomielitis, marcadores inflamatorios positivos, la velocidad de sedimentación globular o la PCR elevada, y muchas veces por ahí, si no logramos con esto sospecharla o tener una evidencia importante que realmente está la osteomielitis, la resonancia magnética del hueso del pie nos puede ayudar, o el PET. Obviamente estas son técnicas mucho más difíciles de poder ofrecerle al paciente, generalmente quedan supeditadas a trabajos de investigación, porque en la práctica habitual no las utilizamos. Obviamente el diagnóstico definitivo es la biopsia de hueso. En general, en la práctica habitual tenemos poca cantidad de biopsias de hueso en pie diabético. ¿Sí? Sigue siendo por parte de los traumatólogos
la biopsia del hueso, el cultivo del hueso, una práctica poco frecuente. Obviamente por la mirada que tienen ellos más resolutiva del pie, que es la amputación, y no el tratamiento conservador que por ahí uno espera como diabetólogo. Y bueno, y esta es obviamente la lucha de todos los días. Muchas veces por ahí nos ha pasado de que uno mismo con una pinza a veces toma un poco de hueso, porque generalmente ese hueso en esa úlcera ya está macerado, está friable, y muchas veces hemos sacado un pedacito de hueso, y bueno, y ese muchas veces nos ha servido como cultivo y biopsia también. Bien, entonces, ¿cuáles son las úlceras que nos hacen sospechar que debajo de esa úlcera hay osteomielitis? Las úlceras grandes, extensas, profundas, úlceras que recubren las prominencias óseas, úlceras con cicatrización tardía, esas úlceras que no curan, bueno, hay que sospechar que frente a la debridación, al buen abordaje antimicrobiano y no curan, bueno, uno tiene que sospechar de que puede haber una osteomielitis. Cuando hay presencia de hueso expuesto, muchas veces nos hemos encontrado con úlceras en donde uno ve el hueso, ¿sí? O la sonda positiva cuando uno hace la técnica de la sonda. Infecciones recurrentes de tejido blando, eso es por el exudado permanente que produce la osteomielitis, y si vemos obviamente en la radiografía, destrucción ósea. Bien, entonces, ¿cuáles son la terapia empírica que vamos a utilizar frente a un paciente que sospechamos que tiene un pie infectado? Generalmente el paciente que tiene bajo riesgo en el score de San-Elian, al cual no vamos a derivar probablemente al hospital porque vemos que es una úlcera que puede que esté infectada pero que no ha comprometido mucho tejido tegumentario del pie, que no vemos edema, que no vemos flegosis importante de ese pie, que no exuda. Vamos a hacer un tratamiento obviamente local, local en el sentido que no lo vamos a mandar al hospital, sino es un tratamiento oral ambulatorio. Lo que siempre vamos a sospechar, obviamente, son solo un germen, y vamos a pensar siempre en estreptococo y estafilococo, ¿sí? Cuando vayamos a elegir el antibiótico, siempre tenemos que tener evidencia de cuál es la flora o la resistencia de estafilococo en la comunidad. ¿Se acuerdan más o menos en el último reporte del año pasado cuánto hay de resistencia a estafilococo? ¿Lo han leído? ¿Lo han escuchado? No. ¿No? No. Es de un 50%. Es alto. ¿Cuánto, perdón, que Julio se me cortó? Entonces, 50% de resistencia comunitaria a estafilococo. ¿Ah? Entonces, cuando sospechamos eso, tenemos que elegir fármacos que nos ayuden, ¿sí?, frente a un estafilococo etilino resistente de la comunidad. Entonces ustedes tienen para los cocos, los antibióticos que vamos a elegir en monoterapia, es la cefalexina, la clindamicina, la cefuroxima, la ciprofloxacina, la amoxicilina clavulánica y las nuevas quinolonas asociadas al metronidazol. Eso es lo que vamos a usar en una úlcera de bajo riesgo en ambulatorio. Pero no solo el antibiótico, sino que también tenemos que hacer todo lo otro, que es que ese pie no camine, que se mantenga en reposo, es decir, descargar la úlcera. Un paciente que tiene una úlcera y sigue caminando es una úlcera que no va a curar. Debridar esa úlcera, descartar la presencia de osteomielitis y tal vez hacer tratamiento en el lecho de la úlcera
con colagenasas y con estimuladores de la granulación, como puede ser el alginato, ¿sí? Si yo no hago todo eso, por más que le ponga el antibiótico, no se va a curar la úlcera. Entonces en eso tengo que tener dos dedos de frente, y si eso yo no lo voy a poder sostener, lo tengo que derivar. ¿Sí? De estos antibióticos que ustedes ven que están indicados para infecciones leves, ¿cuáles elegirían sabiendo que en nuestro medio hay un 50% de resistencia al estafilococo? Cipro. ¿Cuál? La ciprofloxacina. Cipro. La clindamicina, el TMS, Ujú. no está ahí. Sí, TMS, el problema es que no tiene buena absorción, por eso no aparece, Ah, bien. porque no tiene buena absorción en partes blandas. Claro. Y amoxiclavulánico, ¿sí? Son las dos opciones que van a elegir. Clindamicina no, porque clindamicina tiene el mismo espectro y la misma sensibilidad que la cefalexina, pero no genera alergia. Entonces, en un paciente que tiene alergia a beta-lactámicos, elegimos a la clindamicina porque tiene el mismo espectro. ¿Sí? Y un poco más ampliado anaerobio, pero no mucho. Bien. Ya la úlcera infectada crónica, en donde sospechamos presencia de polimicrobiano, es decir, una úlcera con gérmenes polimicrobiana, con antibióticos previos, o uso de antibióticos previos, o una úlcera macerada, húmeda, que la vemos fea, vamos a sospechar otros gérmenes. Entonces acá aparecen las enterobacterias y las pseudomonas. ¿Sí? Entonces, las infecciones moderadas, y estos sillas de tratamiento ambulatorio, y que generalmente son esos pacientes que vienen a la guardia, que están bien en el estado clínico, pero encontramos en el pie una colección, es un pie infectado. Luego de hacer el cultivo, vamos a usar los siguientes antibióticos. Los carbapenémicos, como el ertapenem, la ampicilina sulbactam, la piperatazo, la clindamicina, ¿sí? Nuevas quinolonas más clindamicina o el metronidazol, y la ceftriaxona más cefotaxima, es otro esquema que podemos usar, clindamicina o metronidazol asociado a cefotaxima, y cefepima más clinda o metronidazol. Sí, son diferentes esquemas. En general, nosotros lo que hacemos, o yo lo que hago, es consultarle a la infectóloga. Ya que la tenemos de guardia, generalmente le consulto. Pero no es lo mismo consultarle sin saber cuáles los antibióticos que yo pudiera llegar a utilizar y los gérmenes que yo sospecho, ¿sí? A decirle, mira, sospecho tal germen, y puedo usar esto, esto y esto, ¿qué te parece a vos? ¿No? Y cuando las lesiones son crónicas de larga data, o se han utilizado muchos antibióticos de larga data, o tenemos un pie fétido, con necrosis extendida en paciente que tiene gangrena, o que es un pie que está horrible y que uno hasta siente el olor horrible ese de la gangrena, y es un paciente que está en mal estado general, eso es una situación de urgencia, y ahí los antibióticos que vamos a utilizar es imipenem, ertapenem, ceftriaxona o cefotaxima, asociados a clindamicina, o nuevas quinolonas más clindamicina, o astrionam más clindamicina. Bien, obviamente siempre esto uno lo tiene que tener en la libreta de ruta, porque es difícil acordarse de la antibiótico terapia generalmente hospitalaria, nos acordamos
más de la ambulatoria. Pero esto sería básicamente el germen que hay que sospechar frente al pie que tenga y el tratamiento antibiótico. Entonces, en base a la severidad que yo planteé en este paciente a través de del score de Sanelian, en una úlcera media el tratamiento empírico tiene que ser de 4 semanas. Y eso lo veo frecuentemente en las úlceras que se tratan por ambulatorio, generalmente son 7 días. Y fíjense que la antibiótico terapia se tiene que sostener por 4 semanas. En una úlcera que yo estoy tratando en el centro de salud, debridándola, ¿sí? En un paciente que está en el hospital, ¿sí? Que tiene una infección moderada o severa, para la moderada entre 1 a 3 semanas, eso va a ir dependiendo y después se hace el switch a la vía oral, y en pacientes con severo entre 2 a 4 semanas. Esto ya no es tan importante porque nosotros no hacemos el seguimiento, sino que sí es importante que ustedes sepan en atención primaria que esa úlcera, si yo no le doy 4 semanas de antibiótico, no puedo esperar una resolución infectológica. Bien, y lo otro importante, cuando yo estoy en la guardia y ya he hecho el cultivo, he hecho el gesto infectológico, he hecho el hemocultivo, le he puesto el antibiótico, lo estoy reanimando al paciente, es la cirugía de urgencia para el control de la infección. Toda la evidencia demuestra que si en las primeras 24 horas no se drenan esas colecciones, probablemente al paciente le vaya sumamente mal. Entonces lo que tengo que lograr como médico de esa urgencia es rápidamente la intervención en ese paciente, quirúrgica. Nosotros nos pasó por ahí en pandemia que tuvimos, yo me acuerdo de 2 pies que vinieron, que estaban horribles, y en uno pudimos derivarlo, donde se le hizo la incisión. Esto básicamente es, en general, es resorte del traumatólogo, porque tiene que saber por dónde ingresar. Se ingresa por la planta del pie, o se puede ingresar por el dorso del pie, tiene que ir debridando los ligamentos, tendones para llegar al foco y poder drenar. Generalmente son incisiones bien importantes que toman generalmente casi toda la planta del pie o todo el dorso. Si no se hace de esa forma, no hay drenado bien hecho. ¿Por qué? Porque hay mucha compartimentalización de la infección. Tal vez yo dreno un compartimiento, pero quedan muchos otros sin drenar, porque todos los compartimientos se comunican. Por eso esas incisiones tienen que ser bien importantes. En general, los cirujanos, ahora está la perra full, los cirujanos generales no se animan a hacerlo. Entonces nosotros en pandemia logramos que un paciente fuera debridado en las 24 horas en la Francesa, pero hubo otro paciente que no pudimos derivar y uno de los cirujanos intentó abrir y pudimos drenar una parte. Muchas veces por ahí, en las primeras 24 horas, si no lo hace un traumatólogo, tratar de insistir con nuestros cirujanos de que lo puedan hacer, ¿sí? Yo tengo compañeros por ahí, diabetólogos de otros lugares, que ellos mismos logrado debridar, hacer esta incisión. Hace como 2 años también roté en Buenos Aires en un hospital que se llama Hospital Malvinas Argentina, que tiene un servicio de pie diabético y que no tienen traumatólogo, porque todavía no le daban el presupuesto, y ellos mismos hacían los drenajes. Básicamente es ir abriendo y encontrarse con el tejido, y ese gesto ya le cambia la evolución al paciente. Entonces, lo que tenemos que lograr es que se realice esa intervención, y básicamente en las primeras 24 horas, y nos tenemos que poner pesados en eso, porque
por más que hayamos hecho todo lo anterior, si no hay drenaje de esa lesión, la sobrevida de esa pierna cae muchísimo. Bien, entonces cuando la herida tiene una escara seca, las escaras hay que sacarlas, ¿sí? Generalmente una escara seca, las escaras húmedas, ¿no? Pero la escara seca, ese pie que vimos negro, es un pie bien isquémico que no parecía que estaba infectado porque está como, el dedo está como muy momificado. Lo que uno espera es que eso se resuelva solo. ¿Por qué? Porque hace una gangrena seca, se va secando, secando y se cae, ¿no? Es lo que muchos por ahí llaman el signo de la gota de aceite. Cuando empieza una isquemia, uno la va evaluando, porque generalmente cuando aparecen los dedos es por microcirculación, no responde a una lesión macroscópica de una arteria más importante que tiene otra resolución. Entonces uno va viendo cómo esa necrosis va progresando, que lo hace como una gota de aceite cuando cae en el agua, y por eso el signo de la gota del aceite, y uno tiene como paciencia en eso y va esperando. Lo que va chequeando es que no se infecte, obviamente. Una vez que se infecta hay que hacer todo lo que ya hemos hablado. Bien, entonces el gesto quirúrgico también es otra de las cosas importantes en las primeras 24 horas de ese pie. Bueno, ¿alguna duda en el abordaje del pie infectado? ¿Han tenido la oportunidad de ver algún pie de estas características? ¿Qué les ha pasado frente a esto? No, me acuerdo en la facultad estar rotando en el Encinas, en el consultorio de diabetología y tener que internar pacientes por úlceras de ese tipo, pero en el contexto de la facultad, no en el trabajo. La Romina... Yo, sí, eso te iba a decir, que yo vi con vos ahí en el SIC de 25 de mayo, y vos debridaste un paciente adelante mío. Me acuerdo que lo estabas curando. Las úlceras sí, pero yo digo, ese pie que está flogótico, en La Guardia, ¿han recibido vos? En la Guardia del Carmen, sí, en el Carmen sí. ¿Y qué te pasó frente a ese pie? ¿Te acordás o no? No, la verdad que no me acuerdo bien, pero ahora que los veo es como que me dan, no sé, como que no sé qué haría con un pie así. Me dan mucho miedo, como alarma, sí, no sé. uno no sabe qué hacer, pero bueno, ahora uno sabe que lo que primero tiene que buscar es la infección, y la única manera de buscarla es haciéndole ecografía. Es decir, si ustedes tienen una úlcera, les dice mucho, y un pie dematizado, rojo, caliente, y hay que ir a buscar la conexión. Si no la busco, no la voy a encontrar. Pero para eso hay que sospecharlo. Y el mejor método es la ecografía. Lo ideal sería que nosotros pudiéramos tener la ecografía en la guardia y poder diagnosticarla, porque bueno, lo dirá el Lucas, que le ha hecho mucha ecografía, que es una de las formas, digamos, una de las cosas más fáciles de descubrir son las conexiones. No sé, Lucas, ¿vos qué decís? ¿Ya estamos? Sí. Bueno, habíamos hablado entonces que el Food Attack o la estrategia Food Attack tenía 3 formas de presentación. Una era la del pie infectado, que bueno, ya desarrollamos. Y la segunda forma es la presentación de la isquemia. Y en general no estamos hablando de ese paciente que viene sintomático, con dolor de reposo, o que viene con claudicación intermitente,
que bueno, obviamente son pacientes que rápidamente uno los reconoce y los empieza a tratar, sino que estamos hablando de la isquemia subsilente o silente, en ese paciente que está isquémico, pero que la forma de presentación es tan atípica de esa isquemia que no la, digamos, no se la aducimos a esa forma de presentación a isquemia. El NANES, que es un gran estudio que se hizo hace muchos años, demostró que el 4,5% de la población general presenta cuadros atípicos de isquemia. En diabetes, ese porcentaje sube al 9,5%. Es decir, que muchos de nuestros pacientes que vemos y que atendemos diariamente, de 10 pacientes que vemos, probablemente uno está en isquemia. Hay otros reportes de otros estudios que establecen que el 12,5% de la población general tiene una isquemia con presentación atípica, y los pacientes con diabetes, el 20%. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a reconocer a los pacientes que tienen isquemia? Básicamente por factores de riesgo. Los pacientes que son diabéticos y que tienen mayor a 50 años, debemos aplicar un método de screening que sea sensible, específico para la determinación de isquemia en nuestros pacientes. Pacientes que tengan diabetes y algún factor de riesgo asociado para isquemia periférica, como pueden ser la enfermedad cardiovascular o el ACV, enfermedades vasculares, como la arteriopatía periférica, la dislipidemia, la hipertensión, el cigarrillo, ¿sí? O padecer diabetes de más de 5 años de evolución. Y pacientes que presenten o que hayan tenido el antecedente de una úlcera, alguna infección en el pie que pudieron superar más allá de la presencia de la edad. Es decir, a estos 3 grupos de pacientes debemos aplicarle un método diagnóstico que nos ayude rápidamente a diagnosticarlos y de esta manera poder abordarlos fehacientemente. Los signos clínicos que podemos empezar a encontrar en nuestros pacientes leves o moderados, obviamente que ya estos los conocemos, la pérdida de vellos en miembros inferiores, la rugosis, son esos pacientes que tienen esas piernas rojas, calientes, a raíz de lo diferente que vemos, que generalmente uno sospecha isquemia cuando ve pies o miembros inferiores que están pálidos y que están fríos. Eso es lo clásico de la presentación de la arteriopatía periférica aguda, pero en diabetes, por la presencia de la polineuropatía, tenemos alteraciones en la regulación de los shunt arteriovenosos, y por lo cual la isquemia se presenta como roja y caliente. Entonces, muchas veces eso nos hace dudar de la presencia de isquemia. O lo otro que podemos encontrar son pulsos disminuidos, ¿sí? Dame un segundo. Bien. Generalmente en pacientes severos la presencia de claudicación intermitente es del 10 al 20%. Es decir, que no tenemos que esperar la claudicación para sospechar la presencia de isquemia. Porque fíjense que a mí este es un dato que me llamó mucho la atención, es que el 10 o al 20% solo hacen claudicación intermitente. El resto se presenta de forma atípica. Entonces, un paciente que tiene una úlcera
o que presenta dolor severo, que a veces lo asociamos al neuropático, petequias o equimosis o edema por ortostatismo, ¿sí? ¿Y esto por qué sucede? Porque generalmente en la isquemia, los vasovasorum que requieren de, es decir, la musculatura venosa requiere de la circulación arterial para su buen funcionamiento. Entonces muchas veces el edema que impresiona de origen venoso, en realidad tiene un origen isquémico. Por eso tenemos que cambiar completamente la cabeza con respecto a cómo aprendimos a qué era la isquemia. Y lo otro importante que debemos diferenciar es la claudicación intermitente neurogénica por canal medular estrecho. Esto está en relación básicamente a una causa neuronal. A estos pacientes le vamos a aplicar un método de screening para el diagnóstico de la isquemia. Los métodos que tenemos de screening para poder saber si el paciente que tenemos frente a nosotros tiene isquemia son el cuestionario sobre claudicación intermitente, que tiene una sensibilidad de especificidad del 50-60%, y el otro método es el examen vascular a través de el índice tobillo-brazo o el Doppler con ultrasonido. De todos estos, vamos a también a utilizar la evaluación por palpación. La evaluación por palpación nos ayuda, no es muy certero, porque como es dependiente de la persona que lo aplica, de la sensibilidad de la persona que lo detecta y del entrenamiento, no es reproducible. Entonces, como método de screening no nos sirve, pero sí nos sirve para aproximación diagnóstica. En general, cuando yo palpo los pulsos, no hay isquemia. Cuando el pulso es palpable, pero ligeramente disminuido, que acá, por eso a mí mucho esto no me gusta, se los presento porque, bueno, es parte de la biografía, porque uno a veces no sabe si es leve, si es moderado, a veces es difícil determinar si está disminuido o no, porque si uno hace palpar a dos personas diferentes, las dos personas van a palpar diferentes cosas. Entonces, si es palpable pero ligeramente disminuido, es leve. Si es filiforme o apenas alcanzo a palparlo, es moderado, y cuando no lo palpo, es grave. Y este es el método con el cual ustedes tienen que intentar empezar a aproximar a sus pacientes diabéticos y no diabéticos con factores de riesgo para poder diagnosticar la isquemia silente, que es a través del índice tobillo-brazo. Fíjense que lo que tiene, cómo se hace o cómo se toma este índice. Se utiliza un manguito, ¿sí?, que es el manguito habitual que usamos para tomar la presión, fíjense, y un Doppler, ¿sí?, un ultrasonido. El que podemos utilizar, ¿sí?, es el que usamos para detectar los latidos cardiofetales. En general, el aparatito es el mismo de los latidos cardiofetales, pero tiene un detector que está adaptado para caer bien sobre la superficie articular. Pero yo he intentado con el aparato para detectar latidos cardiofetales y la verdad que también sirve, porque lo que uno detecta es la sístole arterial, ¿sí? Entonces, ¿cómo se toma? Se toma a nivel del tobillo, acá lo está tomando, le puse la foto del pedio, pero en general se pone en el tibial posterior, ¿sí?, se apoya el detector en el tibial posterior y se insufla el manguito hasta que desaparece totalmente el pulso. Apoyo el detector y, es decir, apoyo el detector y yo siento la sístole arterial.
insuflo el manguito y va a desaparecer la sístole arterial. Lo van a sentir como un soplido, ¿no? Es típico. Si alguno lo ha escuchado, lo ha visto, es muy fácil de hacer. Y una vez que voy desinflando el manguito y percibo el primer ruido, me fijo en el tensiómetro, en el manómetro, qué numerito aparece y cuáles los milímetros de mercurio a la cual la sístole arterial aparece. Y ese es mi dato que voy a utilizar a la hora de hacer el índice. Y lo mismo hago en el codo del brazo, es decir, busco la braquial, apoyo ahí el detector, pongo el manguito en el brazo, insuflo, una vez que desaparece vuelvo a desinsuflar y cuando aparece la primera sístole arterial, en donde voy a sentir el soplido, el ruido del detector, es el número que yo voy a asignarle al brazo. Y lo único que tengo que hacer es la relación entre el tobillo en el numerador y el brazo en el denominador. Y eso me va a dar un índice. Fíjense que ese índice tiene una sensibilidad del 95% y una especificidad del 99%. Recuerden que esto es un método que podemos utilizar en el consultorio y que rápidamente nos da un índice frente al paciente que tenemos. Entonces, ¿cuál es la interpretación de esa relación? Un ABI normal es entre 1 y 1,30. Eso es generalmente lo normal. Entre 0,91 y 0,99 es borderline para presencia de arteriopatía periférica. Cuando el ABI da mayor a 1,30, lo que tengo que sospechar es que hay calcificación vascular. Es decir, que se ha perdido la elasticidad de la arteria. Y cuando el ABI es menor a 0,9, se considera normal. Y ahí tengo subclasificaciones. El leve es entre 0,7 y 0,9, el moderado entre 0,40 y 0,70, y el grave, en donde hay una isquemia crítica, es menor a 0,40. ¿Y por qué es importante esto? Porque recuerden que los pacientes diabéticos no tienen dolor y muchas veces una isquemia crítica no la van a detectar por los síntomas que el paciente nos diga. ¿Y por qué es importante detectar la arteriopatía en nuestros pacientes que presentan úlcera? Porque mucho de la resolución de la úlcera tiene que ver con la circulación. Muchas veces no puedo aplicar un tratamiento, por ejemplo, si yo quiero debridar una úlcera, lo primero que tengo que saber es si ese paciente tiene isquemia o no. Entonces, para detectar la isquemia, que muchas veces utilizamos el ecodoppler como una técnica que es segura para detectar isquemia, no podemos estar mandando a todos nuestros pacientes a hacer un ecodoppler, más en atención primaria, más en poblaciones donde no hay mucha accesibilidad a este método para poder tratar una úlcera. Entonces el ABI se convierte en una estrategia fundamental para poder determinar si estoy frente a un paciente isquémico o no, y si estoy frente a un paciente isquémico, tomar los recaudos necesarios para tratar esa isquemia. Fíjense que un paciente que tiene un ABI menor, en el ABI le da de bajo riesgo, es decir, una isquemia leve, el riesgo de amputación es de 5,7. Mientras que el moderado es de 11,4% y el severo tiene una alta probabilidad de isquemia, un 50% de probabilidad de isquemia. Bueno, ¿alguna duda con isquemia? Luis, a mí me tocó justo dar, creo que el Ale Vázquez se debe acordar, que me tocó justo dar la clase de Yo me arteriopatía acuerdo también. Intentamos un montón con ese Ajá. Doppler. Probamos con el Doppler fetal de los latidos cardiofetales
Y si bien es cierto que se puede, yo lo había probado en mi casa un montón de veces, después probamos con las arterias de La Paz y fue imposible. Pero bueno, nos pasó eso que nos costó mucho. No sabes si existen esas sondas más puntuales Lo ideal, para no, adaptar. sí se compra y se adapta. Vos comprás el detector, que se compra se compra para arteria. Entonces lo comprás y en vez de poner el cuadradito que usás para el detector de latidos cardiofetales, enchufás ese. Y si no, también por Mercado Pago puedes comprar directamente el aparatito que ya viene adosado al detector para detección de arteriopatía, y que es mucho más barato por ahí el aparatito entero con todo que comprar el cable con el adaptador para adaptar Es verdad que la superficie tiene que ser reducida para poder detectar el latido, porque si no hay mucha interferencia, se pierde mucho sonido. Si la superficie de contacto es mucho mayor, el tejido de la piel y el tejido graso atenúa el sonido. Entonces, a veces es muy difícil localizarlo. Lo ideal es tener el detector que es finito y que, bueno, que tiene una superficie chiquita donde directamente se apoya en la arteria. Que se busca hasta que aparece. Pero es una herramienta que hay que utilizarla, que la tenemos que utilizar, porque bueno, rápidamente uno se para frente al paciente y no necesitas tal vez el ecodoppler para poder tomar conductas. Bueno, y la tercera forma de presentación del food attack es en la enfermedad de Charcot. Esto es de muy baja prevalencia, pero como tiene una alta mortalidad, es importante detectarla a tiempo y tratarla. La enfermedad de Charcot básicamente es una enfermedad que está dada por una alteración neuropática en la regulación de los yunus arteriovenosos que irrigan los miembros inferiores. Aún no se sabe por qué o cuáles son las características por las cuales algunos pacientes desarrollan Charcot polineuropáticos y otros que tienen mucha polineuropatía no lo desarrollan. La verdad que hay mucho sobre esto, sobre la patogenia de la enfermedad que todavía no está dilucidada. Debemos conocer que tiene 4 estadios. El estadio 0, que es el estadio prodrómico, que es el estadio en donde se inicia la enfermedad. Básicamente empiezan a aparecer alteraciones en la regulación arteriovenosa, y esta alteración de la regulación arteriovenosa pone en evidencia la aparición de shunt arteriovenosos que generalmente en el pie los tenemos por una herencia de nuestra descendencia, pero a nivel filogenética, que el ser humano no los utiliza, pero filogenéticamente hay algunas especies que sí lo utilizan para termorregular. Nosotros perdimos esa capacidad y esos shunt generalmente están cerrados. En la polineuropatía estos shunts se abren y lo que aumenta es la circulación arteriovenosa, localizada a nivel del pie. Esta circulación arteriovenosa localizada a nivel del pie genera fenómenos reológicos que desmineralizan al hueso. Es decir, estos fenómenos reológicos se cree o se piensa que por cambios de temperatura generan un cambio en la estabilidad de la hidroxiapatita del hueso, pierde el calcio. Esto está relacionado a fenómenos eléctricos de los iones, y este calcio empieza a perderse. Lo que sucede con esta situación es que los huesos circundantes a esos yunus arteriovenosos empiezan a desmineralizarse, empiezan a perder
fuerza estructural. Por la polineuropatía, el paciente, al no tener sensibilidad, tiene microtraumas de estas estructuras porque no puede regular por propiocepción la pisada, y estos huesos empiezan a tener microfracturas que empiezan a deformar al pie, es decir, empieza a haber microfractura, el paciente sigue caminando, estas microfracturas se siguen acentuando y van deformando la arquitectura del pie. Entonces, en este estadio lo que tenemos básicamente es un pie flogótico. Es un pie que está edematizado, que generalmente compromete todo el pie hasta el tobillo, caliente y rojo. Muchas veces, si no tenemos la sospecha, estos pies en estado prodrómicos pasan desapercibidos para Charcot y se los confunde con problemas traumatológicos como los esguinces, entonces pasan meses y meses con botas, con tratamientos, con antiinflamatorios, o muchas veces se sospecha la celulitis y se les da antibióticos y el paciente va a un médico, después va al otro y va al otro, y el otro le da otro antibiótico y el otro le cambia el antibiótico y se pierde tiempo. Luego de esta fase viene la fase aguda. La fase aguda no es más ni menos que la producción de las microfracturas con deformación de esta microestructura. Generalmente la parte del pie que se altera es el antepié, es la zona donde tenemos la cuña del pie, donde está la astraga, donde están todos esos huesos que tienen forma de cuña y que mantienen la estructura del metatarso, del tarso, perdón, y esto va perdiendo la conformación natural, esa arcada de la planta del pie se va perdiendo, se va achatando, y va habiendo cambios estructurales en las articulaciones. Luego de que se producen estas microfracturas, porque nadie reconoció la patología, porque el paciente no tiene dolor y sigue caminando, de eso, del estado prodrómico al estado de Charcot agudo, pueden pasar entre 3 a 6 meses. Luego que pasan esos 6 meses, aparece el estadio 2 o la fase de coalescencia. Aquí no se sabe por qué esos yun arteriovenosos vuelven a cerrarse y ese pie, ¿sí?, se vuelve frío, sin edema, como si nada hubiera pasado. Pero ¿qué sucedió? Una gran destrucción del parénquima óseo, y ese parénquima óseo, una vez que pasa esa fase de coalescencia, pasa al estadio 3, que es la reconstrucción. En este estadio lo que hay es mineralización ósea, lo cual genera alteración de la reconstrucción de la estructura del pie, y tenemos lo que se llama el famoso pie de Charcot. ¿Alguna duda de la fisiopatogenia? No. ¿No? Bien. Entonces, ¿qué es lo importante? En la fase prodrómica, detectar y sospecharlo. Esto se hace solo con alta sospecha. Si no lo sospecho, va a pasar desapercibido, porque el paciente sigue haciendo su vida habitual. Sigue caminando, sigue trabajando, sigue haciendo actividad física. Lo único que tiene es el pie, rojo, caliente e hinchado. Entonces, fíjense, tenemos la fase 0, que es la fase de prodrómica. Entonces, un pie edematizado, rojo, caliente. Compárenlo, este que está en la primera foto con el pie que tiene al lado. Fíjense que el pie que tiene al lado, aunque no se ve muy bien, no está edematizado. Generalmente el edema es unilateral. Fíjense este pie acá, que tiene una úlcera en el dedo.
tiene ahí una lesión en el dedo que uno, bueno, puede decir, bueno, es un pie agudo. Este es un pie que probablemente tenga que derivar o derive al hospital, porque es un food attack infeccioso, tenga que hacer la ecografía, el gesto infectológico, drenar, ponerle antibióticos empíricos. Pero también puede estar el Charcot ahí metido. Fíjense este pie, el pie en empanada, que pierde viene edematoso, este que tienen acá, ¿sí? Con ese edema que a veces no dice mucho, que pareciera que tuviera un esguince o una celulitis, es decir, pasan totalmente desapercibidos. ¿Han visto alguna vez un Charcot? No. ¿No? En la facultad, yo, cuando estaba en clínica, en el hospital central. Ajá. Bueno, nosotros en el SIC tenemos varios Charcot. Entonces fíjense en la fase de destrucción, que es la fase 2, este es el hueso normal y fíjense lo que uno ve en la radiografía. El hueso es como que se desdibuja, se ve un conglomerado ahí que no logra distinguir las estructuras anatómicas. Entonces, ¿cómo diagnostico el Charcot? Haciendo una radiografía. Si la radiografía es fundamental para poder hacer el diagnóstico. Ya en esta etapa todavía estoy en condiciones de poder frenar la hecatombe que se viene en ese pie si yo no intervengo. Lo ideal sería pedir una radiografía en placa radiográfica de mamas. ¿Por qué? Porque tienen mayor resolución, se ven mucho mejor. Entonces uno la pide radiografía de pie en placa mamográfica con antecedente sospecha de Charcot. Porque es mucho mejor para poder ver la estructura anatómica. Entonces fíjense acá que es un Charcot, fíjense el pie del left que dice que está a la izquierda de la pantalla, es una arquitectura normal y fíjense cómo empieza a desdibujarse, ¿sí? En esta radiografía, ¿sí? La estructura. No veo bien así los huesos. Fíjense que acá hay como una pérdida de la arquitectura, ¿sí? Si esto yo no estoy muy atento, no me doy cuenta. Acá me doy cuenta porque lo que estoy buscando es el Charcot, porque es donde se desarrolla el Charcot. Entonces, fíjense acá cómo se va perdiendo la estructura. Acá es fácil darse cuenta. Ese es el contralateral. Y fíjense cómo se ha perdido toda la estructura acá. Ese es un perfil. Y fíjense acá una ampliada. Cómo se han ido destruyendo los dedos ahí, los metatarsos, junto con el tarso, van perdiendo la congruencia articular, va habiendo subluxaciones con microfracturas. Y esta es la fase de resolución, ¿sí? La última fase. Fíjense lo que aparece, ¿no? Estos pies totalmente deformados. Este es el famoso pie en mecedora, porque obviamente tiene esta curvita acá, ¿sí? Que eso más que nada son exostosis que aparecen por la pérdida de la arquitectura de ese metatarso, y entonces ¿esto a qué predispone? ¿A úlceras? A úlceras crónicas, que son sumamente difíciles de tratar, porque el paciente, por más que le hagamos la descarga, no camina, no puede estar toda la vida sin caminar. Entonces, este tipo de pie tienen que ser evaluados por el traumatólogo para una resolución quirúrgica. Generalmente la resolución quirúrgica de estos pies son cirugías súper agresivas porque tienen que abrir el pie, fracturar, colocar clavos, tratar de lograr la arquitectura del pie anterior, muchas veces usar injertos de hueso de otras partes del cuerpo, y la verdad que generalmente el Charcot aparece entre los 50 y 70 años, entonces un paciente añoso con esto
la verdad que muchas veces no los sometemos a esas cirugías y se perpetúan las úlceras. Nosotros en el 25 tenemos una paciente que tiene una úlcera crónica por un Charcot, que se lo diagnosticamos precozmente, pero ella no quiso consultar porque no le dolía, porque no le molestaba, y bueno, quedó con un pie de estas características, con una úlcera que lleva 4 años, que mejora parcialmente, pero no logramos curar. Y probablemente esa úlcera vaya a la amputación del pie. Tampoco quiere operar, si no quiere hacerse nada. ¿Y por qué es importante la detección temprana? Porque este es el tratamiento que hay que hacer. ¿Sí? En esa etapa temprana, el tratamiento es el yeso de contacto. Es decir, un paciente en donde yo le diagnostico el Charcot, lo que tengo que hacer es ponerle un yeso de contacto, que significa es un yeso que va armado a la superficie del pie, tratando de sostener la distinta fisionomía de la planta del pie, hacer el arco plantar, bordear bien todo lo que son las zonas de los tobillos, la zona de la planta del pie. ¿Para qué? Para que sirva como molde a la hora de la reconstrucción de ese pie. Es un paciente que no puede caminar por 6 a 8 meses, a 9 meses, entonces es una situación bastante particular. No todos los pacientes logran mantener, imagínense estar 8 meses sin caminar con un yeso. Obviamente el yeso se cambia permanentemente, se lo saca y se evalúa el pie, se ve si hay lesiones de la piel, se tratan, pero el paciente básicamente no tiene que caminar y tiene que tener una estructura que le ayude a ese pie a nuevamente, cuando se organice, meramente sostener la arquitectura previa que tenía. Obviamente que el pie no queda como era antes, pero uno reduce al mínimo la presencia de esa exostosis que hacen que esas úlceras se perpetúen y aumenten el riesgo de amputación de esos pies. Bien, bueno, ahí terminamos.